Si es tan amable, acompáñeme a orar y pidamos al Señor que esta mañana su palabra ilumine nuestros corazones. Señor, estamos delante de usted y esta mañana, Señor, vamos a meditar en tu palabra. Suplico, mi Señor, que nos deje un corazón humilde, un corazón receptivo a tu palabra. Usa tu palabra para transformar nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a poder exponer, a predicar con precisión lo que ella nos enseña. Dios, te lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé cuántos de ustedes les gustan las películas, pero soy de los que no tengo todo el tiempo como para ver una película de un solo día. Normalmente la veo en 3 o 4 partes una película, porque después de 20 minutos de estar sentado ahí me duermo. Entonces con mi esposa tenemos que verla en 3 o 4 partes. Pero para los que nacieron un poquito antes del 2000, no sé si recuerdan que en el 2000 salió una película muy famosa, se llamaba El Gladiador, ¿verdad? Muchos de nosotros la hemos visto. Bueno, incluso los que nacieron después del 2000, seguro ya la han visto. Estamos en el 2026, imagínense, 26 años de esa película. De hecho, es una de mis favoritas. Y la trama es pura ficción, ¿verdad? Una pura ficción de Hollywood. Pero la realidad es que es ambientada en una época de la historia con personajes que sí existieron en la realidad, excepto el general Máximo, pero sí, este emperador Marco Aurelio, sus hijos eran personajes de la vida real. Y como emperador, Marco Aurelio gobernó aproximadamente 2 siglos antes de Cristo. Entonces, pero en el año 44, si no me equivoco, antes de Cristo, vivió el personaje que dio origen a ese imperio. Bueno, después de Cristo, ¿verdad? Marco Aurelio. Pero hay un personaje que muchos tal vez lo conocen en la historia, que es Julio César. Julio César, era emperador romano, que fue asesinado, traicionado por los mismos diputados, podríamos decir, en el Senado, ¿verdad? Y eso sucedió en el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo. Marco Aurelio gobernó después de Cristo. Entonces, Julio César era el hombre más poderoso del Imperio Romano. Y él caminaba hacia el Senado y de repente un grupo de senadores o diputados, como le podemos llamar, en los que él confiaba, sacaron sus espadas y comenzaron a apuñalarle a traición. Y cuando él de repente miró hacia uno de ellos, había uno llamado Marcos Junio o Junio Bruto, y era un joven que este emperador había adoptado prácticamente como su hijo, ¿verdad? Entonces fue cuidado, fue mimado, por así decirlo. Y mientras lo mira, que uno de los que estaba con la espada era este Marco, entonces Julio César simplemente dejó de luchar por su vida y fue apuñalado, murió ahí, solo se cubrió el rostro. Y ahí él mencionó una frase que es muy conocida, tal vez no por todos nosotros, pero es una frase muy conocida en la literatura y en la historia. Esta frase dice así: ¿tú también, Bruto, hijo mío? Y esta frase quiere decir: vos también me estás traicionando, vos también has llegado hasta ese punto. Entonces dicen que al instante Julio César murió no solo por las heridas de la espada, del acero, sino también murió por el dolor de la traición.
Cuando nosotros abrimos el Evangelio de Juan y llegamos al capítulo número 13, nos encontramos en el aposento alto o en el segundo piso, ¿verdad? En la segunda planta. Está Jesús en la última cena. Es un jueves. Jesús ya ha lavado los pies de sus discípulos, le ha enseñado que el liderazgo no es solo imponerse o mandar. Jesús ha lavado sus pies a sus discípulos, le ha enseñado un gran ejemplo de servicio humilde. La mesa está servida, pero algo crítico está a punto de pasar ahí, lo que acabamos de leer. Está sentado con ellos, con estos hombres que ha compartido casi 3 años de ministerio. Y en ese entorno de intimidad donde el Salvador, Cristo mismo, dice algo que cae como un balde de agua fría. No solo en la mesa donde están reunidos. En el capítulo 21, la Nueva Traducción Viviente dice: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. La Reina Valera dice: uno de vosotros me va a entregar. La traición de Judas Iscariote es el pecado más conocido en la historia humana después del Edén. Siempre que escuchamos de una traición, siempre lo relacionamos con Judas. Pero no venimos a estudiar la astucia del traidor de Judas, no, venimos a contemplar, venimos a estudiar lo que el Señor Jesús está haciendo acá. Venimos a ver la soberanía de nuestro Rey, que no es tomado por sorpresa, nada lo puede tomar por sorpresa a Él. Pero es interesante porque a diferencia de Julio César, Jesús no murió derrotado ni se sorprendió por la traición de Judas. Julio César sí se sorprendió por la traición de este hijo adoptivo, este muchacho que él lo había criado prácticamente y le había enseñado el arte de la política y todo. Porque en ese tiempo existía la República en Roma y estos senadores lo que hicieron fue traicionar a Julio César, supuestamente para resguardar a Roma de llegar a ser un imperio, llegar a ser una dictadura, por así decirlo. Y tristemente en eso fue lo que se convirtió el imperio romano. Pero a diferencia de Julio César, Jesús no murió derrotado ni se sorprendió por la traición de Judas. El punto es que Dios nunca es sorprendido por la maldad de nosotros como seres humanos. Más bien demuestra su poder a través de la traición. Y eso es lo que está pasando acá. Esta mañana vamos a ver algunas verdades. Y este pasaje nos traslada al momento más oscuro, podríamos decirlo, y solemne de la última cena. Y vamos a ver exactamente la exposición del traidor. Pero vamos a ver también cómo Dios no puede ser sorprendido por la maldad del ser humano. El primer principio que miramos nosotros acá está en el versículo 18 al 20. Miren lo que dice. No les digo estas cosas a ustedes. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumplan las escrituras que dice: el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre que me envió. Lo que podemos ver acá es que la traición del hombre no frustra el decreto eterno. Más bien revela que la omnisciencia revela la deidad de Cristo. No les digo estas cosas, dice, a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, dice el versículo 18. Jesús aquí establece una línea, por así decirlo, divisora. Judas fue escogido para el apostolado porque fue uno de los apóstoles, pero un tipo de apostolado, podríamos decir, externo, pero no para salvación eterna.
Judas fue escogido de entre los 12. ¿Quién lo escogió? El Señor. Él lo escogió. En Juan 6:70 el Señor mismo le dejó claro esto y le dice, entonces Jesús dijo, yo lo elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es del diablo. El Señor Jesús había elegido a Judas. Entonces la traición de Judas no estaba tomando por sorpresa al Señor, para nada. Y lo que Jesús está citando acá es exactamente el Salmo 41:9. Dice, estando en la mesa, él dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Así dice el Salmo 41:9. La Reina Valera lo traduce, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar o su talón, o sea, me dio un puntapié o una patada, por así decirlo. En la cultura del Medio Oriente, levantar el calcañar o el talón contra alguien después de haber compartido la mesa era como una máxima expresión de brutalidad o desprecio o insolencia. Eso equivalía a que un invitado le diera, podemos decir, una patada, un puntapié a su anfitrión en el rostro. Así, exactamente eso equivalía. Entonces Jesús lo que está haciendo es profetiza acá esto antes de que ocurra y lo hace con un propósito teológico salvaje. Mire el versículo 19, dice, les aviso de antemano a fin de que cuando suceda, mire cómo es, les aviso de antemano a fin de que cuando suceda, ¿qué más? Crean que yo soy. La Reina Valera dice, para que cuando suceda, crean que yo soy. Y al usar esta expresión, el yo soy, ego eimi, Jesús está diciendo, o se acredita el nombre sagrado de Yahvé, que se lo dijo Dios mismo en la zarza ardiente a Moisés. Yo soy el que soy. O sea, lo que está pasando acá es que el mal no está tomando el control. Cristo está demostrando su deidad al profetizar con precisión el pecado de su propio verdugo, el pecado del hombre que lo va a traicionar. Una vez más, Dios no puede ser tomado por sorpresa. Nada le toma por sorpresa a Él. Dios no se asusta con tu pecado. ¿Le ofende? Claro que sí. Claro que sí. Escuche la prédica de Pedro a una multitud en Hechos 2. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. ¿Qué está diciendo? Había un plan preordenado, predeterminado por Dios. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Estaba en el plan de Dios. Jesús ya sabía lo que Judas iba a hacer. Cristo sabía que sería traicionado. Sin embargo, Él siguió el plan. No se amedrentó. Él sabía que Judas lo iba a traicionar y aún así siguió. Él sabía todo lo que le iba a pasar. Y así mismo siguió con el plan. Hasta ser azotado en la cruz. ¿Qué podemos aprender de todo esto nosotros? Y este primer principio. Cuando las personas en las que has confiado te den la espalda, o cuando veas a los líderes tal vez de renombre apartarse de la fe o abandonar el ministerio, o en las personas que pensaste que nunca te iba a traicionar, lo que podemos hacer es no entrar en pánico o disolución. El cristianismo no está fracasando. Ciertamente,
Las noticias son tristes cuando escuchamos a un predicador de renombre abandonar la fe o ser descubierto en un tipo de pecado. Duele, por supuesto. No es el plan de Dios que eso suceda, pero a Dios no lo sorprende eso, porque Él conoce nuestra maldad. Él conoce lo malo que somos. Él conoce lo frágiles, lo débiles y pecadores que somos. Pero tu llamado, mi llamado, es que nuestra fe no debe estar fundamentada en la fidelidad de los hombres. No, sino en la soberanía de un Dios que jamás puede ser tomado por sorpresa. El Salmo 41:9, el rey David se lamentó de algo parecido. Dice, hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Imagínense. Va a suceder. Aquí al Señor Jesús lo están traicionando. Pero su confianza, la confianza de David, de lo que acaba de expresar acá, no permaneció en los hombres, más bien permaneció en Dios. Entonces nuestra confianza no debe estar en lo que los hombres puedan hacer, en lo que un líder pueda hacer, en lo que un predicador famoso pueda o no pueda hacer. Dios nos está enseñando algo a nosotros acá, que aún sabiendo lo que iba a pasar, Jesús no desistió. Decimos en el buen nicaragüense, no se rajó, no se echó para atrás, más bien continuó con el plan. Sabía de la traición de Judas. Lo que podemos ver acá, otro principio, es que la soberanía de Dios no anula la agonía del Salvador ante la depravación humana. No es que Dios deja de ser soberano. No. Y quita la agonía o aparta la agonía que iba a pasar el Salvador. No. Lo que vemos acá, por supuesto, causó horror en Jesús, porque hay un pecado horrible que es la traición. Mira el versículo 21. Juan narra que Jesús estaba angustiado, o sea, estaba triste. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. No, Jesús no estaba en carcajada o feliz porque alguien lo iba a traicionar. Él solo porque él sabía que alguien lo iba a traicionar. Bueno, ya lo sé, yo estoy tranquilo. No, estaba angustiado. Había agonía, había tristeza. Y aquí el término griego es un verbo fuerte que describe una profunda sacudida emocional. Y hablando de este mismo tema, el doctor Sproul comenta que dice que debemos evitar la herejía del impasibilismo. ¿Qué es el impasibilismo? Es la idea errónea o es la creencia equivocada de que Dios no siente dolor. Impasibilismo. Ese es un término que usan muchos teólogos queriendo enseñar o implantar en la mente una herejía diciendo que Dios no tiene sentimientos o Dios no tiene dolor. Podemos ver a Jesús entristecido. En el Getsemaní le dijo a sus discípulos, me siento a morir. En el Antiguo Testamento podemos ver a Dios enojado. Podemos ver a Dios alegre. Podemos ver a Dios enojado y castigando al pueblo por el pecado. Entonces, lo que nosotros podemos ver acá es que Jesús no es un robot divino. No es un robot que bajó del cielo. No. Nació como cualquier ser humano
de la joven virgen, por obra del Espíritu Santo, sí. Entonces no es un robot que ejecuta un decreto con frialdad mecánica, no, para nada. Él es verdaderamente hombre y experimentó el peso horrible de la traición. No sé cuántos de ustedes han sufrido un tipo de traición, un tipo de abandono. Cuando papá y mamá o uno o dos de ellos no te cuidan como debieron cuidarte, es un tipo de abandono, es un tipo de traición. Y es horrible, se siente horrible. Y las personas empiezan a vivir como que es normal, que mamá y papá viajen a otro país y me abandonen. Y me dejaron a los 5 años, ya tengo 20, 30 y aún no puedo darle un abrazo. Y creen que es normal eso. No es normal, eso es un tipo de abandono. La parte humana de Cristo lo hace sentir dolor, tristeza. La parte humana de nosotros, somos seres humanos. Dios nos creó con sentimientos, con voluntad, con raciocinio. No es normal. Lo que vemos aquí es un choque entre la santidad infinita de Cristo y la bajeza repulsiva de un corazón humano endurecido, como el de Judas. Jesús acá está testificando con dolor de la autodestrucción eterna de Judas. Él mismo se está condenando. En el contexto del judaísmo del primer siglo, compartir 3 años o tener comunión de amistad íntima, cotidiana con alguien, después de ver milagros, enseñanzas, eso creaba un vínculo familiar inquebrantable. Pero lo que Judas está haciendo realmente es doloroso para el Señor. Quebrar este tipo de lazo no era algo simple, no era una falta administrativa, no. Era un acto de traición espiritual, de proporciones horribles. Le estaba clavando, como decimos en el buen nicaragüense, le estaba clavando el puñal por la espalda. Sí. Entonces, iglesia, el pecado no es solo una infracción legal o divina delante del Señor, no es algo solo legal contra Dios, no. El pecado contrista, el pecado agita el corazón de tu Salvador. Cuando nosotros pecamos, ofendemos, entristecemos, traicionamos a nuestro Salvador, el que entregó la vida en la cruz por usted y por mí. Cuando usted decide pecar conscientemente, usted está traicionando, usted está clavando un puñal en el corazón de su Salvador. Entonces, cada vez que nosotros cedemos conscientemente a la tentación, estamos menospreciando el amor de aquel que sufrió una agonía en su interior, en su espíritu, por nuestra causa. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aborrecer el pecado por lo que le hace a nuestra relación con Cristo. El pecado ofende a nuestro Salvador, pero también mina, destruye, ensucia nuestra relación con nuestro Salvador. Mire lo que dice Hebreos 4:15, nos recuerda que dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó.
Así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Este llamado, lo que está describiendo el autor de Hebreos, no es solo un llamado a consolarnos de que cuando fallamos podemos ir a Dios. Esa es una verdad. Pero la primera parte está hablando que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque Él enfrentó cada una de las pruebas que nosotros también enfrentamos, pero Él nunca pecó, dice. Y Cristo no pecó simplemente porque era Dios. No, no. Él no pecó porque decidió no pecar. Aquí una pregunta del primer año de seminario. Una pregunta que los estudiantes del seminario en el primer mes saben la respuesta. ¿El pecado es o no es evitable? Algunos creerán que el pecado es inevitable, pero la verdad es que el pecado sí es evitable. Yo decido, usted decide pecar o no pecar. Y si está pecando, es porque usted decidió pecar. ¿Sí? Decidió pecar. Se dejó llevar por sus emociones, por su naturaleza pecaminosa, por lo que sea. Pero al final usted decidió pecar. Usted decidió ceder a la tentación. Usted dio concesiones y hizo trueques por debajo de la mesa. O decidió darle rienda suelta a sus deseos carnales. O decidió tomar la justicia por sus propias manos. Pero usted decide. No quisiera terminar con este tipo de condenación así o este tipo de llamado. Pero usted recuerde, si usted es un cristiano, que lo que la segunda parte de Hebreos 15 de hecho el 16, dice que podemos acercarnos. No pequemos, dice, porque el pecado es horrible, pero la segunda parte dice que podemos acercarnos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Ahí vamos a recibir misericordia. Entonces, sí, el pecado es horrible, mina, traiciona, causa dolor a Dios. Pero si llegaste hasta ese punto a ceder a la tentación, puedes acercarte con humildad al trono de la gracia. Y ahí Dios nos va a ayudar cuando más lo necesitemos. Otro principio que encontramos está en el versículo 22 al 25. Mire bien lo que dice. Los discípulos se miraron unos a otros. Bueno, el 21 dice, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo una seña para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? En momentos de mayor crisis, el creyente encuentra su seguridad recostado en la gracia de su Salvador. En momentos de mayor crisis, el creyente encuentra su seguridad recostado en la gracia de su Salvador. Lo que vemos acá es el contraste entre la confusión de la ley y el descanso en un pacto de amor, en un pacto de gracia. Ante el anuncio de la traición, ante esta declaración de Jesús, los discípulos entraron en un tipo de pánico o confusión. Dice que se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús, dice el versículo 22. En cambio, el texto nos presenta acá a Juan. Dice, el discípulo al que Jesús amaba, quien estaba recostado al lado de Jesús. Y se recostó sobre su pecho, y se recostó sobre el pecho de Jesús, dice el versículo 23. Juan utiliza acá exactamente la misma frase que usó en Juan 1:18 para describir la relación que había entre el Padre y el Hijo. El Hijo que está en el seno del Padre. Dice que Juan estaba recostado en el seno, en el pecho de Jesús. Y si nosotros podemos ver acá
en los banquetes, lo que sucedía en esa época, en los banquetes formales del primer siglo, los invitados no se sentaban en sillas como hoy nos sentamos nosotros, ¿no? Sino más bien que se reclinaban sobre cojines en el suelo, en el piso, y se recostaban al lado izquierdo, dejando la mano derecha libre para poder tomar la comida. No usaban, como hoy en día, cubiertos, cuchillos, tenedores, ¿no? Con la mano. Entonces, estar reclinado inmediatamente a la derecha del anfitrión significaba que tu cabeza quedaba a la altura de su pecho. Por eso es que dice que Juan estaba recostado al seno de Jesús. Podríamos decir que es una posición de honor, de intimidad, de confianza en la cena. Y ahí estaba Juan, este discípulo a quien Jesús amaba. Si nosotros lo aplicamos como lo describen los teólogos, lo llaman la teología de la adopción, y usan este texto para referirse a eso, a la teología de la adopción. Lo que está diciendo es que los teólogos lo describen de esta manera, que la cruz nos otorga como creyentes, como cristianos, nos otorga el derecho legal de disfrutar de la misma intimidad y la misma seguridad que Jesús tiene con el Padre. Lo que Juan está utilizando, la frase que Juan está utilizando, que estaba recostado al pecho de Jesús, lo utilizan para referirse o a hacer la analogía también en cómo nosotros somos adoptados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y tenemos la misma seguridad, el mismo derecho legal, por así decirlo, de ser llamados hijos de Dios, de ser adoptados. Entonces, está reclinado inmediatamente a la derecha del Salvador, es la misma, se usa como el mismo acto de Dios de adoptarnos por medio de Cristo en la cruz. Y entonces tenemos la seguridad, la intimidad de poder acercarnos a Dios con toda confianza. Mire lo que dice Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Y aquí Abba era una expresión o una palabra del arameo, el idioma que Jesús hablaba. Y Padre es la traducción en español que nosotros usamos, ¿no? Padre. En griego sería pater. Y Abba entonces era el término afectuoso que usaban los niños en el entorno familiar para llamar a los papás. Eso sería en nuestros días como papá, papito, papi. Y eso es lo que los cristianos, los hijos de Dios, lo que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, podemos con toda confianza, y ahora lo llamamos Abba, Padre. ¿Y por qué esas dos palabras, Abba en arameo y Padre en griego? Miren qué interesante. Porque los griegos eran vistos como gentiles, ¿no? Todo el que no era judío era un gentil. Ahí está, que no importa la raza, no importa la nacionalidad, en Cristo somos uno, tenemos el mismo Padre. Entonces, mis hermanos, cuando la duda, la confusión, los escándalos que pueden ocurrir tu entorno, mi deber, tu deber no es resolver el caos con tus propias opiniones. Más bien necesitamos correr y recostar nuestra alma, nuestros corazones en el carácter y las promesas de nuestro Salvador. Los discípulos tenían duda. Miren qué interesante. Tenían duda de quién era. ¿Quién era ese traidor? Cuando vengan dudas a nuestros corazones, a nuestras mentes de algo que está pasando y que no podemos controlar, lo único que podemos hacer es refugiarnos en la gracia de nuestro Señor, recostarnos como lo hizo Juan. La intimidad con Dios
a través de la oración, a través de la palabra. Es nuestro único refugio. A veces no vamos a entender todo lo que está pasando en el mundo. No vamos a entender incluso las cosas que pueden estar pasando dentro de la iglesia. Gracias a Dios nuestra iglesia es pequeña y nos conocemos. Sabemos cuando alguien no viene. Si ustedes pueden ver, varias familias de nosotros no vinieron hoy. Algunos están afectados de salud. Otros pues no vinieron porque simplemente no vinieron. Decidieron no venir. Decidieron hacer otras cosas. Pero sé que algunos no vinieron porque están enfermos. Entonces, mis hermanos, algo que podemos aprender de Juan recostándose o estando recostado al pecho de su Salvador, para nosotros, eso muestra intimidad, confianza. Eso es lo que usted y yo somos llamados. Cuando no entendamos todo lo que está pasando en nuestra vida, podemos recostarnos a la gracia de nuestro Señor y Salvador. Mira el versículo 26 y 30. 26 al 30. Bueno, le preguntaron quién es y Jesús contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaba a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. La paciencia de Dios nos da la oportunidad o nos da oportunidad de gracia, pero el rechazo continuo sella el juicio eterno. La paciencia de Dios nos da oportunidad de gracia, ¿verdad? Pero el rechazo continuo sella el juicio y juicio eterno. Jesús acá realiza el último acto de misericordia, si lo queremos llamar así, ¿verdad? Es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas. Esto no fue una denuncia hostil, por así decirlo. Fue el último ofrecimiento de gracia a Judas. Judas tomó el bocado. Judas tomó el bocado de pan que le estaba dando el Señor. Pero ¿qué estaba pasando? Su voluntad estaba tan endurecida que el texto dice: cuando Judas comió el pan, ¿qué pasó? Satanás entró en él, dice el versículo 27. ¿Qué está pasando acá? Que al rechazar deliberadamente el último llamado, Dios lo entrega, por así decirlo judicialmente, a su propia depravación. Jesús dicta acá un tipo de orden real. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan cierra acá con una de las líneas más solemnes y podríamos decir escalofriantes de toda la Biblia. Y era ya de noche, dice la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice: así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Y se internó en la noche. No era solo una referencia al tiempo, era la noche espiritual, la oscuridad eterna del alma que se autoexcluye de la luz del mundo. Y por eso en muchas ocasiones nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que la luz vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas. Y aquí por esa referencia a la oscuridad, a la noche en el Nuevo Testamento, muchas veces se refiere a la oscuridad del pecado, de la maldad. Y aquí con Judas está pasando. Entonces, en una cena en el Medio Oriente, en esa zona de Jerusalén, de Israel,
que el anfitrión mojara un trozo de pan especial en las hierbas que se comían y la salsa, el aceite de oliva, y lo pusiera directamente en la boca de un invitado. Eso era una muestra de afecto, una muestra de distinción, una muestra de honor, algo, un honor alto, por así decirlo. ¿Qué es lo que podemos ver acá? O sea, que Jesús mojara un trozo de pan, podríamos decir, sí, un trozo de pan, pampita como le llamamos, ¿verdad? En las hierbas amargas y en el aceite de oliva, y se lo pusiera en la boca a un invitado, en ese contexto, era algo de honor. Y lo que podemos ver acá entonces es que Jesús está tratando con honor al que lo iba a traicionar. Es interesante todo esto que podemos ver. Trató a su traidor con los honores honores que eran reservados para un buen amigo. Miren, algo que usted puede ver acá en la iglesia bíblica El Camino. Si alguno de ustedes una vez decidiera no seguir en esta comunidad, no va a ser porque no se le ha dado la oportunidad de crecer, de caminar, de conocer al Señor. No va a ser porque no se le ha amado. Va a ser por su propia decisión, por la propia dureza de su corazón. Algo que hemos aprendido acá en esta iglesia es a amarle, es ayudarle a caminar, es ayudarle a dar pasos de fe. Y si una vez usted decide no seguir junto a nosotros y quedarse en medio del desierto, la noche fría le va a caer, el sol de mediodía le va a quemar, pero no va a ser porque no hemos querido ayudarle, porque no hemos querido enseñarle. Va a ser por su propia decisión. Jesús acá le está mostrando amor, le está mostrando cariño a su propio traidor. Judas está traicionando al Señor Jesús por su propia voluntad, no simplemente porque fue escogido para eso. Su propio corazón le está traicionando. Jesús está tratando a su traidor con los honores que estaban reservados para un amigo, para un buen amigo. Y esto acá ejemplifica la gracia de Dios siendo rechazada por un corazón endurecido. El día que usted no decida continuar en esta comunidad, va a ser por su propio corazón endurecido. Su propio corazón deseando el pecado. Por eso cuando un miembro, un candidato a miembro dice, decido y me comprometo a caminar junto a ustedes, me someto al liderazgo amoroso de los líderes de la iglesia, no está firmando un cheque en blanco, un compromiso delante de Dios. No solo un compromiso horizontal, sino un compromiso con Dios. Entonces, no sé cuántos de ustedes les han dado este ejemplo, pero hoy es mañana de mencionar películas, pero creo que ustedes han visto la película Náufrago, ¿verdad? Con Tom Hanks, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan Wilson? La famosa pelota de Wilson, la marca. Pero imagínense a este náufrago, tantos días en alta mar, de repente mira supongamos que no llegó a la isla, ¿verdad? Pero lo miramos en alta mar ahí. Cuando fue rescatado, bueno, ya pasó lo de la isla, pero cuando fue rescatado, imagínense que este náufrago llegó el barco, le lanzan el salvavidas, y en vez de tomar el salvavidas, lo escupe y lo tira lejos. No, dice.
yo voy por mi propia cuenta, yo voy a comenzar a nadar hasta llegar a tierra firme. Eso es lo que hacemos muchas veces, es lo que hace la gente muchas veces con el Salvador. Escupirle la cara. Eso es lo que Judas estaba haciendo. Y eso es lo que hace mucha gente. Dios está ofreciendo su gracia, pero deciden vivir en pecado, deciden seguir traicionando al que murió en una cruz y puede ser su Salvador. Tristemente, eso mismo hace entonces el hombre cada día. Eso pasó y eso mismo se lo describió Pablo a los romanos, a los creyentes en Roma, en 1:24, Romanos 1:24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. Cuando una persona rechaza la gracia del Señor, ¿qué es lo que pasa? Dios mismo te abandona a tu suerte. ¿Qué es lo que pasó con el hijo pródigo? Tuvo que tocar fondo para poder reaccionar y recapacitar entre sí. Este principio entonces destruye como la complacencia espiritual, que hay que, no, es que es nuevo, hay que chinchinearlo, hay que ayudarle. ¿Cómo ayudamos a alguien que no quiere ayuda? ¿Cómo ayudamos a alguien que no quiere ser ayudado? Ustedes sabían que un principio para ayudar a un adicto es que este adicto reconozca que necesita ayuda, ¿sí o no? Pero ¿cómo ayudar a alguien que cree que no necesita ayuda? Por eso el Señor Jesús mismo dijo, no he venido por sanos, he venido por enfermos, haciendo referencia a que no he venido a rescatar a aquellos que se creen que están salvos, he venido a rescatar a aquellos humildes que reconocen que necesitan un Salvador. Sí, mis hermanos, si pudiéramos hacer una conclusión acá, es que no debemos jugar. No juegues con la paciencia de Dios. Cada vez que escuchas la palabra, estás siendo confrontado por el Espíritu Santo y decides endurecer tu corazón para retener el pecado oculto en tu vida. ¿Qué pasaría? Estás un paso más cerca de la ceguera espiritual. Cada día está creciendo la catarata espiritual en tu corazón. La gracia de Dios tiene un límite. Sí. La gracia de Dios tiene un límite. Antes de que caiga la noche eterna en tu vida, Dios está ofreciendo su gracia. Entonces, iglesia, este pasaje arranca de raíz toda superficialidad, hipocresía religiosa de nosotros. Es un llamado a no ser como Judas. Nos obliga a mirar una realidad aterradora. Judas estuvo, por así decirlo, en el instituto bíblico más exclusivo de la historia durante casi 3 años. Escuchó las mejores prédicas. Presenció la resurrección de los muertos, manejó las finanzas del ministerio de Jesús y caminó como un apóstol respetado, con los honores de un apóstol. Pero tal vez solo las vestiduras tenía de apóstol, pero su corazón era realmente de un traidor. Su camuflaje era tan perfecto que cuando Jesús anunció, escuche bien, cuando Jesús anunció que había un traidor, ninguno de los demás apóstoles o discípulos sospechó de Judas. O sí, sospecharon de Judas inmediatamente cuando Jesús dijo, uno de ustedes, uno de nosotros es el traidor, uno de ustedes es el traidor. No. ¿Qué dijeron ellos? En lugar de dudar de Judas, dudaron de ellos mismos. ¿Seré yo, Señor? Eso está en Mateo 26. ¿Qué quiere decir eso?
que Judas estaba bien camuflado. Abramos paréntesis. ¿Cuántos Judas hay acá? Cerremos paréntesis. Podemos decir, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? No sé. Para nosotros, mis hermanos, hablar, sentir, venir, servir, dar, no equivale a tener la salvación. Puedes cantar las alabanzas, puedes llorar, puedes ofrendar con fidelidad, puedes ocupar puestos de liderazgo, conocer la teología reformada de memoria y sin embargo estar espiritualmente muerto. Es la verdad. Tarde o temprano vas a cometer el mismo pecado que Judas. Tarde o temprano va a salir a la verdad tu verdadero corazón. Entonces no deberíamos confiar en nuestra moralidad, no deberíamos confiar en nuestra religiosidad. Lo que deberíamos hacer mejor es acercarnos al Señor con un corazón humilde antes que la paciencia de Dios se termine y la noche sea irreversible. Es la verdad. Si usted ya recibió a Cristo, si no es del equipo de Judas, entonces escuche lo que dice Romanos 8, 38 y 39. Nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Sí o no? Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada, ni ángeles, ni demonios, nada, nada. Nada podrá separarnos. Mire, el abandono de los falsos y la maldad de este mundo no han movido un solo milímetro a nuestro Rey de su trono eterno. Nada puede ser tomado, nada lo puede tomar por sorpresa. La maldad, el abandono, la traición de los Judas, eso no lo ha movido a él ni un milímetro de su trono. Él está sentado en su trono soberano. Él está reinando. Nada lo toma por sorpresa. Él es soberano, entonces deberíamos cobrar ánimo. Y al mismo tiempo que podemos ver a alguien traicionando o a alguien cediendo ante la tentación, usted y yo debemos cobrar ánimo de perseverar para tener gozo y esperanza. Que otros lo abandonen, que otros los traicionen, no debería sorprendernos a nosotros también. Nuestra fe no debe estar fundamentada en la fidelidad de los hombres, nuestra fe debe estar fundamentada en lo que nuestro Señor y Salvador ya hizo. Entonces, si las personas en las que confiabas te han herido profundamente, si los líderes en los que creías han caído en el lodo del pecado, o si te sientes que la maldad de la cultura actual está rodeando a tu familia, solo debes escuchar la voz de tu Salvador. Él sigue teniendo el control absoluto de la historia. La traición de Judas no lo sorprendió. La traición del mundo no lo sorprende. La maldad de este mundo no lo sorprende. Lo que nosotros llamamos caos, Dios no provoca que Dios se esté comiendo las uñas o que esté padeciendo de estrés o de ansiedad. No. Dios no padece de eso. Él está en su trono reinando. Y reina con poder para dar su merecido a los traidores, pero dar de su gracia a sus hijos. Y si usted es un hijo, una hija del Señor, disfrute de la gracia del Señor. Pueda recostarse a su pecho con toda la confianza. Cuando estés débil, cuando te sientas tentado, cuando vengan las dudas, puedes recostarse a su pecho. Él no te va a rechazar. Y si estás a punto de actuar como Judas, es mejor arrepentirse.
es mejor arrepentirse, porque su gracia tiene un límite de tiempo. La traición de Judas no detuvo la redención, ¿no? Al contrario, abrió las puertas al Calvario, donde Cristo aplastó la cabeza de la serpiente, ¿sí o no? Es la verdad. Entonces tu seguridad no depende de la fidelidad de los hombres, sino del decreto inquebrantable de Dios. Sí, ese es de lo que Cristo hizo en la cruz. Y para terminar, quiero decirles algo que puede cambiar sus vidas. En momentos de mayor dolor, traición o confusión, nosotros tenemos el privilegio y el derecho que Cristo ha comprado con su sangre, ¿verdad?, de hacer lo que Juan hizo. Entonces, cuando vengan los momentos de mayor dolor, traición o confusión, los hijos de Dios, escuche bien, los hijos de Dios tienen el privilegio, tienen el derecho que Cristo ha comprado en la cruz. El privilegio, el mismo privilegio que Juan tuvo, que Juan hizo. Recostar nuestra cabeza sobre el pecho de nuestro amado Señor. Eso es. Entonces, cobremos ánimo, porque aquel que es el gran yo soy, nos ha garantizado que nada podrá separarnos de su amor. Nada podrá separarnos de su amor. Oremos. Padre, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y oramos, Señor, en base a lo que enseña tu palabra, que nada podrá separarnos de tu amor. A tus hijos, Señor, nada nos podrá separar. Más bien, Dios, nos acercamos y nos recostamos a tu pecho, Señor, con confianza, reconociendo que somos frágiles, débiles, reconociendo, Señor, que a veces estamos confundidos por las cosas que pasan a nuestro alrededor, por las cosas que permites a nuestra vida, por ver, Señor, también gente que te abandona, te rechaza. Pero Dios, en tu pecho estamos más que seguros. Sabemos, Señor, que nada te toma por sorpresa, que tú eres el Dios soberano. Y en tu soberanía, Señor, permites muchas cosas. Dios, mientras vemos estas cosas, ayúdanos a nosotros, Señor, a acercarnos más a usted, a acercarnos como Juan lo hizo. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga a todos mis amados hermanos. Buenos días.